Bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? Es la ciencia que se encarga de estudiar todas las reacciones que hay dentro de los seres vivos. Estamos hablando de reacciones químicas dentro de los seres vivos. Esto implica ver las estructuras de las moléculas, las funciones que tienen y las transformaciones que se van a llevar a cabo dentro de los seres vivos. Tipos de bioquímica. Tenemos la bioquímica estructural, la bioquímica metabólica, la bioquímica molecular. ¿A qué se refiere la bioquímica estructural? Es la que ve las estructuras, en este caso, ¿no? Las estructuras de las macromoléculas que serían las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿no? En la bioquímica metabólica vemos cómo reaccionan estas moléculas para formar energía o para captar energía. Finalmente tenemos la bioquímica molecular o genética molecular, que se encarga de ver cómo se reproducen o se replican estos seres vivos. Composición química del cuerpo humano. Químicamente podemos ver que existen muchos elementos que van a dar lugar al ser vivo, ¿no? Estos son los bioelementos. Según la cantidad de estos bioelementos pueden ser primarios, secundarios o también los oligoelementos. Los bioelementos primarios son los más abundantes. Vemos que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los que van a dar lugar a las moléculas que forman parte del mismo cuerpo, es decir, son estructurales. Son los que van a dar lugar, como les dije, a las macromoléculas que vamos a ver más adelante. Son tan abundantes que ocupan en proporción más del 95% del peso de los seres vivos. Luego tenemos los bioelementos secundarios. Son bioelementos muy importantes, pero están en una muy baja proporción. En estos tenemos el calcio, el fósforo, el azufre, el sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro. Por ejemplo, en el calcio forma parte importante de la matriz de los huesos. El fósforo está presente en las moléculas de ATP y ADP, que son las que captan la energía y almacenan la energía en el cuerpo. El azufre se encuentra en algunos aminoácidos que están en la estructura del cabello, de las uñas. El sodio, que cumple una función importante en la permeabilidad de las células. Igualmente el potasio. El cloruro, que va adicionado, es la carga negativa del sodio, que sería positivo, sería la contraparte. El magnesio se encuentra de manera estructural en la clorofila, así como el hierro se encuentra en la sangre, en la hemoglobina. Luego tenemos los oligoelementos. Los oligoelementos se encuentran en muy pequeñas cantidades, prácticamente en trazas, menos del 1%. Acá importantes, bueno, aquí hay unos ejemplos de oligoelementos, pero muy importante aquí cabe destacar la función del yodo. El yodo es un precursor para la hormona tiroidea. Una deficiencia de yodo puede provocar hipotiroidismo. Composición química del cuerpo humano. Las biomoléculas. Cuando nosotros unimos varios bioelementos van a dar lugar a las biomoléculas. Entre las más grandes y representativas tenemos los carbohidratos, los lípidos,
las proteínas, los ácidos nucleicos. Aquí también estarían consideradas las vitaminas y las sales minerales y finalmente también, y no por menos importante, el agua. Los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas que todos conocemos, son las harinas y los azúcares. Los carbohidratos complejos son las harinas y los carbohidratos simples son los azúcares. Luego tenemos los lípidos. Los lípidos corresponden a todas las grasas, sean sólidas o líquidas. Las sólidas, las mantequillas, sebo, manteca. Las líquidas, pues los aceites, que generalmente están más para el reino vegetal. Luego tenemos las proteínas. En las proteínas todos conocemos las carnes. También forman parte de la estructura del cabello, de las uñas. Y también tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que no se encuentran en grandes cantidades, pero se encuentran en el núcleo de las células y son muy importantes porque permiten la reproducción de las mismas. El agua. El agua es considerada una biomolécula porque cumple una función muy importante en los seres vivos. Tal es así que más de la mitad, estamos hablando del 60-80% del peso corporal, es agua, dependiendo de la edad, dependiendo de la especie del ser vivo. Entonces vemos que es el constituyente más abundante en la naturaleza y también no solo en la tierra, sino en los seres vivos. En los seres vivos, como vemos, puede estar ubicado de manera intracelular o extracelular, es decir, dentro de la célula o por fuera de la célula. En el caso del agua que es intracelular, se encuentra obviamente en el citoplasma, también en el núcleo, puede estar libre o puede estar ligada a moléculas. Cuando está ligada a moléculas, no es un agua que pueda ser utilizada en reacciones, más bien está ya ocupada para disolver estas moléculas. Luego tenemos el agua extracelular, que se encuentra fuera de la célula, en el espacio intersticial y en el líquido cefalorraquídeo. También se encuentra en la sangre, o sea, el plasma. Por eso se la considera también agua plasmática. Propiedades del agua. El agua es el solvente universal. Esto se debe a que forma polos. Sabemos que el agua está compuesta por un enlace covalente polar, que quiere decir que los electrones se comparten entre el oxígeno y los hidrógenos, pero al ser el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno, va a jalar más tiempo los electrones hacia su núcleo, generando en ese lado un polo negativo. Y por añadidura, en los hidrógenos vamos a tener un polo positivo. Cuando nosotros disolvemos, por ejemplo, cloruro de sodio o cualquier otra sal, se va a disociar en un catión y un anión. El catión positivo va a quedar rodeado de los oxígenos del agua, que son negativos, y el otro ion también va a estar rodeado por los hidrógenos positivos, es decir, el anión va a quedar rodeado de los hidrógenos y el catión va a quedar rodeado de los oxígenos, impidiendo que estos catión y anión se vuelvan a juntar y precipiten. Por eso se mantienen disueltos en el agua. Otra característica es que su densidad máxima está a 4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que su volumen mínimo va a ser a 4 grados centígrados. Por encima de 4 grados centígrados y por debajo de 4 grados centígrados, el agua va a tener un poco más de volumen del que tendría, como les digo, a 4 grados centígrados. ¿Y en qué nos puede afectar eso? En el hielo. Todos hemos visto que cuando ponemos el hielo en la refrigeradora,
y luego lo vamos a ver, no está al mismo nivel que cuando hemos dejado el agua, ha aumentado su volumen. Y bueno, al aumentar su volumen en la cubetera no hay ningún problema, pero si por ejemplo ponemos en la refrigeradora un filete de carne crudo o alguna verdura que tenga mucha agua, cuando lo vamos a descongelar vemos que ha salido mucha agua. ¿Por qué? Porque esta agua que estaba dentro de las células, como hemos visto hace un momento, el agua intracelular, al congelarse se ha aumentado su volumen y ha roto las membranas celulares. Por lo tanto, estas células han quedado rotas, expuestas a contaminación bacteriana. Y ya no debería ser este producto nuevamente congelado, sino consumido inmediatamente antes de que haya una contaminación y una degradación bacteriana. Otra característica del agua es que tiene un calor específico elevado. Esto se refiere a que necesita mucho calor, absorber mucho calor, para elevar muy poco su temperatura. Si nos ponemos a pensar, ¿no? Cuando tenemos una masa de agua, digamos un lago, está todo el día recibiendo agua. También podría ser el mar, ¿no? Y tenemos mucho calor en la orilla de esta masa de agua, pero cuando nos acercamos más a la masa de agua está muy fresca, debido a que el calor de ahí lo está absorbiendo el agua, ¿no? Y tenemos frío justo cuando nos vamos a meter al agua. Cosa contraria en la noche. En la noche nos acercamos más a la orilla y hace calor. ¿Por qué? Porque ese calor que ha absorbido todo el día, en la noche lo va sacando al ambiente y en el día lo va absorbiendo. Esto permite que se formen oasis, por ejemplo, en los desiertos y se mantenga la vida. El agua presenta temperatura de ebullición elevada. Esto se debe a que estos polos que tiene del oxígeno con el hidrógeno interactúan con la molécula de agua de al lado y con la molécula de agua de al lado, generando una red que hace que el agua sea líquida a temperatura ambiente y que tenga una temperatura de ebullición elevada, a diferencia de otros compuestos, como por ejemplo sería el H2S, que justo es el ácido sulfídrico que se encuentra debajo, o sea, el azufre se encuentra debajo del oxígeno, está en el mismo grupo, que es este ácido sulfídrico prácticamente un gas a temperatura ambiente. Esta interacción que tiene el agua entre hidrógeno y oxígeno de otra molécula se llama puente hidrógeno y hace que sea líquida a temperatura ambiente y que además tenga la temperatura de ebullición muy elevada. Otra característica es la conductividad de calor elevada. Eso nos permite que el calor se conduzca más en masas de agua que en superficies o cuerpos sólidos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una desinfección de algún material, si utilizamos un autoclave, es decir, calor húmedo, necesitamos menor temperatura que si utilizáramos calor seco. Otra característica es que el agua es transparente. Esto es importante porque, por ejemplo, en los mares o en las masas de agua grandes, la luz puede traspasar el agua y permitir que haya vida en las partes profundas de estas masas de agua. Alteraciones del equilibrio hídrico. Podemos tener dos situaciones, una de sobrehidratación y otra de deshidratación. Sobrehidratación significa exceso de agua. Como lo observamos generalmente en edema y puede provocar hipertensión arterial.
¿A qué se puede deber? Bueno, alteraciones del riñón, por un lado, y por otro lado, exceso de consumo de cloruro de sodio, porque el sodio atrae mucha agua a su molécula, lo mismo que la glucosa. En el lado opuesto tenemos la deshidratación. La deshidratación generalmente sucede por diarreas o por vómitos excesivos y causa lo contrario, una hipotensión arterial, puede terminar en un shock hipovolémico y se nota externamente porque la piel se torna arrugada con falta de elasticidad. Muchas gracias.